Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Durante el examen de los restos encontrados al pie del Monte Larch, los expertos forenses registraron signos clave de una muerte violenta. Se encontraron lesiones características en las vértebras cervicales y en el hueso hioides, lo que indicaba una estrangulación mecánica mediante el uso de fuerza externa. Estas lesiones suelen producirse cuando el cuello es comprimido, lo que confirmó la versión de la naturaleza criminal de la muerte. Los expertos forenses también señalaron la ausencia de signos de heridas de bala o de arma blanca. No se encontraron lesiones típicas de caídas desde una altura ni de accidentes de tráfico, lo que permitió excluir un accidente como causa de la muerte. El estado de los restos indicaba que el cuerpo había permanecido al aire libre durante un largo periodo de tiempo, en condiciones favorables para la descomposición, como la humedad, la flora silvestre y el acceso de animales. Se registraron rastros de ADN, incluida información biológica masculina, en los restos de la ropa y en el suelo circundante. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En la tranquila ciudad de Vancouver, Washington, a solo unos minutos en coche de la bulliciosa Portland, vivía una chica, Nikki Kuhnhausen. Para muchos, era solo una chica sonriente, pero para quienes estaban cerca de ella, era una persona brillante, luminosa, increíblemente valiente, que no tenía miedo de ser ella misma en un mundo donde la sinceridad a menudo tiene un alto precio. Nikki nació el 6 de julio de 2001. Desde muy pequeña destacaba, no tanto por su apariencia externa, sino por su interior, su apertura, su vitalidad y su asombrosa capacidad para ganarse a la gente. Su infancia, como la de muchos, no estuvo exenta de dificultades, pero desde el principio su carácter fue increíblemente fuerte. La madre de Nikki, Lisa Wood, recordaba que su hija comenzó a expresarse desde muy temprano. Primero en la ropa, luego en su manera de hablar, en la plasticidad de sus movimientos, en sus intereses. No era solo una fase, era una personalidad rompiendo las convenciones. En su adolescencia, Nikki tenía una comprensión más clara de quién era. Se identificaba como una chica transgénero y dio este paso abiertamente, a pesar de vivir en un entorno relativamente conservador. En la escuela secundaria se enfrentó al acoso, a la indiferencia de los adultos y a los prejuicios de sus compañeros. Pero en lugar de cerrarse, Nikki eligió otro camino, el de la visibilidad. No ocultó su identidad, usaba ropa colorida, publicaba videos en TikTok, compartía sus pensamientos en Instagram. Su voz se hacía cada vez más fuerte. Era artística, apasionada. Desde joven se interesó por el maquillaje, la moda, el estilo urbano. Le encantaba cantar, bailar y soñaba con convertirse algún día en maquilladora o bloguera. Quienes la conocían de cerca decían que sabía ver la belleza en las personas, incluso cuando ellas mismas no la veían. Esa cualidad la convertía en una verdadera amiga. Su correspondencia personal estaba llena de palabras de apoyo, consejos y compasión hacia quienes también luchaban contra el rechazo, los miedos y la inseguridad interior. Nikki amaba la vida. A pesar de la presión, trataba de construir su realidad según sus propias reglas. Sus redes sociales eran un reflejo de esa realidad. Podían mostrar tanto un momento de una fiesta brillante como una foto cálida con su amada madre. Lisa era su apoyo. Su relación era fuerte, casi de amistad. Su madre la apoyó cuando reconoció su identidad y permaneció a su lado, incluso cuando daba miedo o era difícil. Los amigos de Nikki decían que ella sabía brillar, literal y figuradamente. Cuando entraba en una habitación, atraía la atención al instante. Su forma de hablar, su entonación, sus gestos, todo en ella era teatral, pero al mismo tiempo auténtico. No interpretaba un papel, simplemente era ella misma. A menudo se la podía ver por las calles de Vancouver con un atuendo llamativo, el cabello de varios colores y un maquillaje impecable, incluso si el día estaba nublado. Nikki no solo caminaba, desfilaba, como si cada vez que aparecía en el mundo,
lo hiciera en una pasarela. Pero detrás de ese brillo exterior también había cansancio. La vida de una chica transgénero abiertamente visible en Estados Unidos, especialmente en zonas provincianas, está asociada a un estrés constante. Nikki lo sabía. A veces sus publicaciones se volvían más personales, mostraban tristeza, soledad, cansancio de tener que demostrar su derecho a ser ella misma. Pero nunca dejaba que esas emociones la dominaran. En su lugar, escribía textos inspiradores, publicaba frases motivacionales, compartía sus logros y apoyaba a los demás. Nikki veía su identidad transgénero no como una vulnerabilidad, sino como una fortaleza. No le avergonzaba hablar de ello en público ni evitaba los temas delicados. A veces incluso bromeaba con un humor audaz, rompiendo estereotipos con su brillo y su ingenio. Sabía lo que era ser rechazada, y por eso hacía todo lo posible para que nadie a su alrededor se sintiera solo. Muchos adolescentes de la comunidad LGBTQ, más que sufrían rechazo, encontraron en Nikki no solo un modelo a seguir, sino también un refugio emocional. Vancouver, como muchos pueblos pequeños de Estados Unidos, es un lugar de carácter dual. Por un lado, hay calles tranquilas, escuelas, casas familiares. Por otro, existe una tensión oculta, intolerancia, condena silenciosa. Nikki vivía entre esos dos mundos. No temía ser vista, pero siempre sentía las miradas, escuchaba los susurros a sus espaldas y a veces enfrentaba agresión abierta. Sin embargo, incluso en los momentos de presión, no retrocedía, y eso la hacía especialmente vulnerable. A pesar de su juventud, Nikki ya había recorrido un camino que otros tardan décadas en transitar. Entendió desde temprano lo que significa luchar, no en teoría, sino en el día a día. Luchar por la aceptación, por el respeto, por la seguridad básica. Pero incluso en un estado de constante defensa interior, no perdió su humanidad. Su humor, su calidez, su deseo de vivir plenamente inspiraban a quienes enfrentaban los mismos temores. Su energía parecía inagotable. Incluso cuando todo parecía estar en su contra, las leyes, las opiniones, las miradas ajenas, seguía adelante. Nikki no se veía a sí misma como una víctima. Era una luchadora, sincera, real, a veces terca, pero siempre amable. Y quienes la conocieron sentían que tenía todo por delante. Sueños, carrera, amor, felicidad simple, todo aquello por lo que luchaba con tanta determinación. La vida de Nikki Kuhnhausen es una historia de fuerza e identidad propia. Una historia sobre lo difícil que es ser uno mismo en un mundo que no siempre está listo para aceptar. Pero también es una historia sobre la belleza, no solo la externa, sino la interior, sobre la luz que sigue brillando incluso después de que la voz se apaga. A comienzos de junio de 2019, Vancouver, Washington, vivía su vida normal y tranquila. Era la época en que las escuelas estaban por terminar, los días se alargaban, las noches se volvían más cálidas y ruidosas. Los adolescentes, cansados de reglas y horarios, se reunían en parques, calles y fiestas. La ciudad se llenaba de ruido, movimiento, vida. Nikki Kuhnhausen, de 17 años, carismática, brillante, segura de sí misma, formaba parte de esa vida. Aquella noche del 5 de junio no había señales de peligro. Estaba enviando mensajes en Snapchat, publicando historias, riendo con amigos. Todo parecía un día normal, como cientos antes. Salió de casa con ropa ligera, el teléfono en la mano, emocionada por algo nuevo. No le dijo a su madre a dónde iba, pero para Lisa Wood, su madre, no era nada fuera de lo común. Nikki hacía tiempo que era independiente. Solía quedarse con amigos. A veces dormía fuera de casa. Eran muy unidas, pero Nikki valoraba su libertad y sabía defenderla. Cuando llegó la mañana del 6 de junio y Nikki no había regresado, Lisa sintió inquietud. Al principio fue una preocupación leve. Tal vez se le había agotado la batería del teléfono. Tal vez simplemente había olvidado escribir.
Pero con cada hora de silencio sin respuesta, esa sensación se hizo más fuerte. Al caer la tarde, ya lo sabía. Algo iba mal. El teléfono de Nikki no funcionaba. Ninguno de sus amigos sabía dónde estaba. No había llegado ni un solo mensaje. Su madre comenzó a llamar a todos los que recordaba. Amigos, conocidos, incluso aquellos con quienes Nikki no hablaba con frecuencia. Las respuestas eran las mismas. No, no la hemos visto. No escribió. Hace tiempo que no sabemos de ella. Al anochecer, Lisa presentó un informe de persona desaparecida. La policía aceptó la información, pero actuó con cautela. Como suele ocurrir, la desaparición de un adolescente no provoca una respuesta inmediata. Los agentes dijeron que esperarían. Tal vez la chica se había ido voluntariamente. Pero Lisa no lo creyó. Conocía a su hija. Podía ser terca, podía discutir, pero nunca desaparecía. Nunca. Al día siguiente, sin esperar a que las autoridades actuaran, Lisa comenzó a buscar por su cuenta. Aparecieron los primeros mensajes en las redes sociales. Nikki Kuhnhausen está desaparecida. Ayuda a encontrarla. Cualquier información es importante. Los amigos de Nikki comenzaron a compartir las publicaciones. Los estudiantes las difundieron por Snapchat. Los activistas locales se unieron a la búsqueda. Aparecieron carteles con una foto brillante y el ya conocido mensaje: "Encuentra a Nikki". Los voluntarios los pegaron en las calles, los colocaron cerca de tiendas, en paradas de autobús, en las ventanas de peluquerías. Pasaron los días, luego las semanas. Y cada vez más había algo inquietante en ese silencio. En las redes sociales, donde antes había historias, fotos, likes y comentarios, ahora reinaba el vacío total. Las cuentas estaban congeladas. El teléfono mostraba la misma última actividad del 5 de junio. Sin llamadas, sin mensajes. Era como si el teléfono hubiera desaparecido del radar. Sin movimientos bancarios, sin registros médicos, sin rastro alguno. Nikki parecía haberse desvanecido. Su madre vivía en un estado de espera constante. Cada mañana comenzaba revisando las noticias, el teléfono, las notificaciones entrantes. Cada noche se dormía con la esperanza de que llegara una llamada, de que alguien hubiera visto algo, de que la policía siguiera una pista. Vivía medio dormida. Nuevas arrugas aparecían en su rostro, su voz se hacía más tenue, pero no se rendía. A veces recibía llamadas falsas. La gente decía que había visto a Nikki en un pueblo vecino, que había escuchado una conversación en un autobús o que había visto a una chica parecida en un centro comercial. Cada llamada devolvía la esperanza, para luego estrellarse de inmediato con la realidad. Todos los rastros resultaron ser falsos. Lisa aprendió a no llorar en público. Aprendió a alzar la voz para que los demás no olvidaran. Para el otoño, el caso había atraído la atención local. Las publicaciones de la ciudad comenzaron a escribir sobre la desaparición y luego lo hicieron los medios regionales. La comunidad LGBTQ+ de Vancouver levantó la voz. Para muchos, la desaparición de una chica transgénero no era solo otro caso más. Era el reflejo de un problema sistémico. La indiferencia, el estigma, el miedo. Llegó el invierno. Habían pasado más de 5 meses. Nikki seguía desaparecida. Lisa seguía escribiendo publicaciones. Los activistas continuaban difundiendo información. Pero la mayoría empezó a perder la esperanza. Las desapariciones con un lapso de tiempo tan largo rara vez terminan bien. El 7 de diciembre de 2019, temprano en la mañana, un hombre llamado John, residente del condado de Clark, paseaba a su perro por una zona boscosa al pie del monte Larch. Conocía bien esa área. Rara vez alguien iba allí. El terreno era irregular, cubierto de vegetación y casi sin senderos. Un lugar ideal para la soledad. Y, como resultó, no solo para eso. El perro de repente se detuvo, gruñó y comenzó a cavar la tierra cerca de un árbol caído. John se acercó, esperando ver los restos de algún animal.
pero vio otra cosa. Algo blanco, semicircular, parcialmente cubierto de musgo y hojas. Se agachó y enseguida comprendió. Era un cráneo humano. Inmediatamente llamó al 911. La policía del condado, expertos forenses e investigadores llegaron al lugar. La zona fue rápidamente acordonada. El camino que conducía al interior del bosque resultó ser intransitable y los expertos tuvieron que llegar a pie. Durante el examen se encontraron otros fragmentos de restos humanos cerca del cráneo. Costillas, partes de la pelvis, fragmentos de extremidades. Todo estaba ubicado dentro de un radio de varios metros, en una zona de descomposición natural típica de cuerpos expuestos al aire libre durante meses. Cerca yacía ropa femenina rasgada. Entre ellas, un suéter, los restos de unas mallas, ropa interior. También encontraron un neceser vacío, un espejo roto y una funda de teléfono móvil. La funda era de color rosa brillante, decorada con purpurina y pegatinas en forma de estrellas. Uno de los oficiales la reconoció casi de inmediato. Los expertos forenses comenzaron el procedimiento de identificación. Aún no se habían hecho conclusiones precisas, pero todos los que estaban en la escena no tenían dudas. En esos bosques tranquilos y olvidados, lejos de las carreteras, yacía aquella a quien habían estado buscando durante 6 meses. La chica cuya foto colgaba en tablones de anuncios, farolas, páginas de Facebook y cuentas de TikTok. El cuerpo pertenecía a Nikki Kuhnhausen. Los restos encontrados estaban en un estado de descomposición activa, y los expertos notaron de inmediato que la muerte había ocurrido muchos meses atrás. No se encontraron documentos, bolso ni teléfono en el lugar. Todo lo que quedaba eran huesos, fragmentos de ropa y el bosque silencioso que se había convertido en una tumba temporal. El hallazgo del cuerpo causó conmoción. La gente empezó a hablar de ello no solo en Washington, sino también fuera de sus fronteras. El nombre de Nikki volvió a aparecer en las noticias, pero ahora no como esperanza, sino como confirmación de lo peor. Buscaron a la chica. Encontraron los restos. Todo lo demás era solo el comienzo. Tras el descubrimiento de los restos humanos en el bosque, al pie del Monte Larch, en diciembre de 2019, el silencio que había mantenido a la ciudad en vilo durante más de 6 meses se convirtió en suspense. No pasó mucho tiempo antes de que se confirmara la identidad. El examen dental y las pruebas de ADN demostraron que el cuerpo pertenecía, sin lugar a dudas, a Nikki Kuhnhausen. Para la familia, los amigos y una comunidad que nunca dejó de tener esperanza, la noticia fue un momento desgarrador en una historia y el inicio de otra. La pregunta ya no era dónde estaba, sino qué le había sucedido. Los investigadores del condado de Clark supieron de inmediato que no se trataba de un accidente. El área donde se encontraron los restos no estaba en una ruta turística. Era difícil acceder a ella, casi imposible sin un coche. No había senderos, bancos ni señales cerca. Era un lugar en medio de la nada, tan remoto que una persona común no iría allí. Quienquiera que hubiera dejado el cuerpo de Nikki allí, sabía exactamente lo que hacía. La primera etapa de la investigación se dedicó a reconstruir los últimos días de la joven. Los investigadores estudiaron cuidadosamente su huella digital, desde los mensajes en los mensajeros hasta las rutas registradas por las torres de telefonía. Su cuenta de Snapchat atrajo especial atención. Fue a través de ella que se comunicó el 5 de junio de 2019 con un hombre del que nadie había oído hablar antes. El análisis de la correspondencia mostró que Nikki lo había conocido poco antes de su desaparición. Su nombre era David Bogdanov. El joven, de 25 años, ciudadano estadounidense, de familia con raíces europeas, originario de la misma zona. A primera vista, un chico común, sin antecedentes penales, con un círculo social establecido, trabajaba con sus hermanos en el campo de la instalación de cables. Su nombre no había aparecido en el caso hasta el momento del análisis de los datos. Pero en cuanto los investigadores vieron su correspondencia, se convirtió inmediatamente en una figura clave. El 6 de junio,
El día en que se reportó la desaparición de Nikki, David ya había abandonado el estado. Voló a Ucrania, el país de donde era su familia. Esto no era sospechoso en sí mismo, pero la coincidencia de fechas y sobre todo su contacto con Nikki el día de su desaparición despertó serias preguntas. Solo era cuestión de tiempo que fuera citado a declarar. David regresó a Estados Unidos en otoño y pronto fue invitado a una entrevista. Durante el primer interrogatorio no parecía preocupado. Hablaba con calma y confianza. Confirmó que había conocido a Nikki y que la recogió en su coche aquella noche. Según él, hablaron un poco y la dejó en casa de una amiga. Parecía simple, pero los investigadores ya tenían en sus manos los datos del teléfono, en los que la ruta del coche de Bogdanov no coincidía con sus palabras. El registro de GPS de su teléfono mostraba que esa noche no se dirigió al área donde vivía la amiga de Nikki, sino hacia las afueras orientales de la ciudad, donde comienzan las zonas boscosas y escasamente pobladas. Su teléfono permaneció casi una hora en esa zona, después de lo cual se apagó repentinamente. Los investigadores sabían que mentía. El segundo interrogatorio fue más duro. En él, David cambió su versión. Admitió que solo se enteró de que Nikki era transgénero cuando ya estaban en el coche. Dijo que se sintió engañado, desagradablemente sorprendido. Su discurso se volvió cada vez menos contenido, sus emociones más tensas. Afirmó que en ese momento experimentó asco y una reacción de pánico, tras lo cual la echó del coche. Así explicó su comportamiento. Y nuevamente, ni una palabra sobre lo que pasó después. Para la investigación, esa explicación no resistía el más mínimo análisis. Ningún elemento de su ruta fue confirmado. Además, al examinar los restos encontrados al pie del monte Larch, los expertos forenses registraron signos clave de muerte violenta. Las vértebras cervicales y el hueso hioides mostraban lesiones características que indicaban estrangulamiento mecánico mediante el uso de fuerza externa. Estas lesiones suelen producirse cuando el cuello es comprimido, lo que confirmó la versión de la naturaleza criminal de la muerte. Los expertos forenses también señalaron la ausencia de signos de heridas de bala o de arma blanca. No se encontraron lesiones típicas de caídas desde una altura ni de accidentes de tráfico. Esto permitió descartar un accidente como causa de la muerte. El estado de los restos indicaba que el cuerpo había estado al aire libre durante mucho tiempo, en condiciones favorables para la descomposición. Humedad, flora silvestre, acceso de animales. Los entomólogos forenses que participaron en el análisis confirmaron que la muerte pudo haber ocurrido dentro de las 48 horas posteriores a la desaparición, es decir, a principios de junio de 2019. Se registraron rastros de ADN, incluida información biológica masculina, en los restos de la ropa y en el suelo circundante. Los expertos forenses afirmaron con confianza: esto no fue un accidente, fue un asesinato. Además, en el lugar donde se encontró el cuerpo no había zapatos. Lo más probable es que Nikki no hubiera ido allí por su cuenta. Y si asumimos que simplemente fue dejada en esa zona, no habría caminado hasta un punto tan remoto sin zapatos, sin bolso, sin teléfono. Todo apuntaba a que había sido llevada allí después de su muerte. Los investigadores comenzaron a reconstruir los acontecimientos minuto a minuto. Recopilaron grabaciones de cámaras de vigilancia del recorrido de David esa noche, verificaron datos de estaciones de servicio, puntos de pago y señales de torres móviles. La imagen se volvió cada vez más clara. Nikki se subió al coche de un hombre que respondió con agresión a su identidad. Ese encuentro terminó con él conduciéndola hacia un área deshabitada. Lo que ocurrió dentro del coche no se sabía con certeza, pero el resultado era obvio. Un elemento importante fueron los testigos. Uno de los hermanos de David confirmó que hablaron ese día y que David parecía preocupado. Otro amigo informó que se había quejado de una situación con una chica trans, pero no dio detalles. Poco a poco, surgió un perfil psicológico. No un accidente, sino una reacción provocada por prejuicio. Los investigadores comenzaron a indagar más a fondo.
El teléfono inteligente del sospechoso contenía búsquedas realizadas durante esos días sobre cómo eliminar rastros digitales y cómo deshacerse de pruebas. Esta información en sí misma no constituía una evidencia directa, pero formaba un contexto, una persona intentando borrar sus huellas. En un momento determinado del caso, David dejó de cooperar con la investigación. Se negó a más interrogatorios y su abogado exigió que cesara el contacto sin una orden judicial. Esto fue otra señal. Estaba ocultando algo. La Fiscalía del Condado de Clark tomó una decisión. Con base en las pruebas disponibles, se presentó una acusación de asesinato en segundo grado. La orden de arresto fue firmada esa misma mañana. Pocas horas después, David Bogdanov fue detenido en su casa sin oponer resistencia. Cuando se le preguntó, ¿dónde estabas el 6 de junio? Volvió a guardar silencio. La policía realizó un registro. Se incautaron sus dispositivos móviles, ropa y varios objetos con rastros de ADN. Todo fue sometido a un análisis minucioso. El primer comunicado oficial apareció en las noticias. Arrestado sospechoso en el caso del asesinato de Nikki Kuhnhausen. Vancouver se paralizó. La comunidad que había seguido el destino de Nikki desde el primer día contuvo la respiración. Algunos sintieron alivio, otros rabia. Pero lo más importante, surgió la esperanza de justicia. La historia que comenzó con la desaparición de una joven entraba en una nueva fase. La investigación, que había durado meses, condujo a una persona real, a una acusación real. Y ahora esa persona debía responder por todo. Ante la justicia, ante la sociedad y ante la memoria de quien perdió la vida. Los cargos fueron presentados formalmente en enero de 2020. David Bogdanov fue arrestado bajo sospecha de asesinato en segundo grado. Un cargo grave que implica una acción intencional pero no premeditada. El caso fue tema de conversación no solo en el condado de Clark, sino en decenas de medios de comunicación de todo el país. Era más que un caso criminal. Era un juicio que enfrentaba no solo a la acusación y la defensa, sino a dos mundos. Uno en el que una persona puede ser ella misma y otro en el que eso le cuesta la vida. Desde la primera audiencia quedó claro que el caso no sería sencillo. Ambas partes entendían la resonancia que había adquirido, y cada línea, cada prueba, cada palabra en la sala de audiencias tenía un peso que iba mucho más allá de las paredes del edificio. El juicio duró más de un año, con pausas y aplazamientos. Los abogados de Bogdanov construyeron una defensa basada en la reacción emocional de su cliente. Afirmaron que supuestamente había sufrido un estado de shock después de que Nikki le confesara que era una chica transgénero. Según ellos, esto le provocó pánico, rozando una pérdida temporal de autocontrol. No negaron el encuentro, pero insistieron en que la muerte fue el resultado de un trágico incidente y no de acciones deliberadas. Este argumento fue presentado con énfasis en el estado de afecto y la inestabilidad psicoemocional. Pero los fiscales no estaban dispuestos a permitir que el caso se convirtiera en un intento de justificar la violencia mediante emociones. Hablaron con firmeza, coherencia y hechos. Expusieron ante el jurado, hora por hora, la correspondencia, la ruta del coche, el análisis del GPS, la falta de una explicación lógica de cómo el cuerpo de Nikki terminó en un bosque remoto, donde era imposible llegar a pie. El examen forense hablaba por sí mismo. Había lesiones en los huesos del cuello que indicaban estrangulación. ADN masculino en la ropa. No pasaron más de 2 horas desde el momento del encuentro hasta la desaparición de Nikki. Y todo ese tiempo, ella estuvo con él. El testimonio de los testigos desempeñó un papel especial. Uno de los hermanos de Bogdanov presentó una confesión escrita en la que afirmaba que al día siguiente David lo llamó desde el extranjero y le dijo que algo malo había pasado. Otro conocido dijo haberlo oído hacer comentarios duros y despectivos sobre personas transgénero. El fiscal construyó lenta pero firmemente una línea. Esto no fue un arrebato. Fue un acto, detrás del cual hubo una decisión. Quizás no premeditada, pero consciente y mortalmente peligrosa.
La acusación también destacó que después del incidente, Bogdanov no pidió ayuda, no llamó a una ambulancia, no informó a la policía, no contactó con la familia de Nikki. Por el contrario, abandonó el país y evitó los interrogatorios durante varios meses, cambió su testimonio y eliminó sus rastros digitales. Todo esto indicaba un intento de evadir la responsabilidad. La defensa, por su parte, trató de convencer al jurado de que su cliente era una víctima de las circunstancias y que Nikki supuestamente lo había engañado. Este momento se volvió especialmente tenso. Los representantes de la comunidad LGBTQ, más presentes en las audiencias, percibieron esa retórica como un intento de culpar a la víctima. Activistas, defensores de derechos humanos y personas simplemente solidarias se reunían todos los días frente al tribunal con carteles. Justicia para Nikki. Las vidas trans importan. Ser tú mismo no es un crimen. La sala de audiencias guardó silencio cuando Lisa Wood, la madre de Nikki, tomó el estrado. Sostenía una foto de su hija entre las manos. Habló con calma, sin levantar la voz. Contó cómo Nikki soñaba con ser maquilladora, cómo apoyaba a otros adolescentes que luchaban contra el rechazo, cómo cada mañana Lisa despertaba y por un momento olvidaba que su hija ya no estaba. Sus palabras no fueron solo emocionales, fueron humanas, sin patetismo, sin dramatismo, solo dolor y verdad, y todos las recordaron. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el fiscal le hizo a Bogdanov una pregunta directa. Si crees que eres inocente, ¿por qué no llamaste a una ambulancia? ¿Por qué no informaste a las autoridades? ¿Por qué tu primera acción fue huir del país? La defensa intentó objetar, pero el juez permitió la pregunta. El acusado no dio una respuesta clara ni convincente. Cuando terminó la audiencia, el jurado recibió todo a su disposición. Mapas, diagramas, registros de llamadas, fotografías del lugar donde se encontró el cuerpo, capturas de pantalla de la correspondencia. Les tomó varios días llegar a una opinión unánime. La atmósfera era tensa, con periodistas acampando fuera del edificio y activistas congregándose afuera. Dentro, reinaba un silencio mortal. Cuando el juez leyó el veredicto, se podía escuchar cómo alguien contenía la respiración. El jurado declaró a David Bogdanov culpable de asesinato en segundo grado. Esa sentencia significaba que sus acciones fueron intencionales y resultaron en la muerte de una persona, incluso si el crimen no fue planeado de antemano. Según la ley del estado de Washington, el tribunal lo condenó a 19,5 años de prisión. Esa era la pena máxima posible bajo ese artículo sin clasificar el asesinato como un crimen de odio. Las reacciones en la sala del tribunal fueron diversas. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente bajaron la cabeza. Lisa Wood se sentó en silencio. Su rostro no expresaba triunfo, pero había algo nuevo en sus ojos. No alivio, no satisfacción, sino quizás una sensación de que finalmente la verdad había sido pronunciada en voz alta. El veredicto fue un hito no solo para la familia Kuhnhausen, sino para toda la comunidad. Se convirtió en una afirmación legal y moral de que las vidas trans tienen valor, que un crimen cometido en el contexto del prejuicio no será excusado, sino llevado ante la justicia, y que la memoria, incluso la memoria trágica, puede tener una voz, y esa voz será escuchada.